Estoy segura que el tema de hoy a muchos les pareció que iba a tratar algo sobre relaciones amorosas. Y quizás no es tanto el punto, pero hoy vamos a hablar de costumbre, no es amor. La costumbre, muchachos, es el proceso en el cual dos personas se unen, conviven juntas, están juntos, pero no tienen una misma visión en común. Simplemente entienden que están unidos el uno para el otro, pero solo como un acompañamiento. No se disfrutan, todo es parte de la rutina, todo aquel afecto, el cariño, la emoción, aquel cosquilleo de estar cerca de la persona que sentís que te gusta, que te agrada, no existe. Simplemente se vuelve ordinario y común, ¿verdad? Entonces, todo aquel afecto que podés sentir, el interés que tenés hacia la otra persona, pasa a segundo plano. Y se llega a perder por completo toda aquella emoción de estar cercano, aquella emoción de verle diario, de estar cercano a él, de escuchar lo que desea, pasa a segundo plano y se genera una sensación de aburrimiento. Cuando solemos salir con personas, ¿verdad? Fernando y yo, usualmente nos preguntan, ¿cómo hacen ustedes para no aburrirse? Nosotros, Fernando y yo, mi esposo, ya somos esposos, llevamos 9 años juntos. Y por eso la gente nos pregunta, ¿por qué no se aburren? ¿Qué hacen para no aburrirse? Y la idea, muchachos, es que no hay una fórmula mágica para poder decir no me voy a aburrir con esa persona. Así que muchos nos han preguntado esto y lo que les digo es eso, no hay una fórmula mágica, simplemente nos amamos y porque él me ama y yo lo amo, simplemente estamos siempre interesados el uno del otro, no importa si tenemos que servirnos, ¿verdad? No importa si puedo pasarlo escuchando todo el día, si tengo que hablar con él todo el día, no importa, porque es producto de que le amo, simplemente no me aburro, disfruto estar con él, disfruto todo lo que podemos hacer juntos. Y pensar en esto me hizo ver que justo así es la relación que Dios tiene o quiere tener con nosotros. No es una relación que de una parte sea aburrida, porque de la parte de Dios Él nos ama y nunca se aburriría de nosotros, pero suele pasar de nuestro lado. Entonces, una relación similar es la que el Señor anhela con cada uno de nosotros. Y desde un principio, Él orquestó un plan súper genial para que su pueblo estuviera cercano a Él, para que nosotros pudiésemos estar cerca de Él. Así que Él en un momento dijo, ¿verdad? Si recuerdan, sabemos que Dios en algún momento solo se presentaba con ciertas personas, solo con Moisés, solo con Abraham, y no era fácil que el pueblo pudiese ver la gloria del Señor, no era fácil que el pueblo pudiese identificar la presencia de Dios. Entonces hubo un momento donde Dios dijo, bueno, ¿sabes qué, Moisés? Hace un templo para mí. Diseña un templo, construye un tabernáculo. Ese será un lugar santo. Ahí yo voy a poder estar, ahí yo voy a habitar y ahí yo les voy a hablar a mi pueblo. Entonces es acá donde Dios dice, ya no voy a ser solo para Él, ahora todos van a poder acercarse a mí. Y fue acá donde el Señor ofrece al pueblo tener una comunión con Él. Pero para poder tener esa comunión, Dios estableció una serie de leyes. Y hasta esta parte de la historia ustedes pueden decir, ay, bueno, es cierto, Dios es un Dios de reglas, pero no, muchachos, nada que ver. Dios simplemente establece estas leyes para que el pueblo pudiera reconocer en todo momento la necesidad de buscar de Dios, simplemente, y que a través de estas leyes el pueblo pudiese conocer cómo era Dios, qué era lo que a Dios le agradaba y qué era lo que les podía mantener cerca de Él. Así que Dios establece estas cosas, estas leyes, estas reglas, ofrendas, sacrificios, para que el pueblo se diera cuenta en qué momento habían cometido pecado y en qué momento debían ir hacia Dios y reconocerlo. Y por medio de su ofrenda, por medio del sacrificio, pudiesen ser limpios y Dios le pudiese perdonar a través de un sacerdote. El punto, muchachos, es que Dios quería con esto que el pueblo entendiera, les quería enseñar que debían de ser santos, como Él era santo, que debían ser diferentes a los demás pueblos. Entonces, eso era lo primordial, por eso eran las leyes. Pero es por eso que Dios les dice esto. Veamos en Éxodo 29, 38, 39.
todos los días continuamente. ¿Cómo dice? Todos los días continuamente. Ofrecerás en el altar 2 corderos de 1 año. Ofrecerás un cordero por la mañana y otro al atardecer. Por favor, tengan esto en mente. Todos los días continuamente, por la mañana y por el atardecer. Sigamos. Éxodo 29, 42. Todos los días, de generación en generación. Esto le está diciendo Dios. Van a hacer esto todos los días, de generación en generación. A la entrada de la carpa del encuentro, es decir, en el tabernáculo que le pidió que le hicieran. Debes quemar todo eso como ofrenda al Señor. Entonces, dice, Él se encontrará contigo ahí para hablarte. Yo me encontraré ahí con el pueblo de Israel y mi gloria hará que ese sitio sea sagrado. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo, todos los días va a ir a la puerta del tabernáculo, va a ofrecer algo para mí y entonces yo voy a poder hablarte y entonces yo voy a poder mostrar mi gloria sobre tu vida y entonces podrás conocerme. En pocas palabras, eso es lo que el Señor estaba diciendo. Así, muchachos, que cuando yo leí este pasaje, me hizo como bomba el cerebro. ¿Por qué el Señor nos pide todos los días ir? ¿Por qué todos los días continuamente una ofrenda? Y no pudo más que provocar ternura en mi corazón, porque pude ver a un Dios ideando todo un plan para que su pueblo desease estar cerca de Él. Así que nos muestra este pasaje a un Dios enamorado que realiza un plan, ¿no? Para que el pueblo tenga conciencia de la necesidad de lo que significa ir todos los días hacia Él y que lo primero que hagan sea entregarlo todo a Él y lo último que hagan en su día sea también entregarlo todo a Él. Sí estamos captando la idea, ¿verdad? Dios le está pidiendo todos los días, vayan, por la tarde, por la noche, por la mañana, por la noche me ofrecen algo, todos los días. Así que lo que Dios quería era eso, que el pueblo se consagrara a Él, por la mañana, por la noche, que quedara grabado en su corazón la necesidad de estar cerca de Él, la necesidad de poder estar continuamente escuchando la voz de Dios, viendo su presencia, viendo su gloria, porque Dios en todo momento les hablaba. Y era necesaria esta condición para que pudieran estar cercanos a Él. Pero en el transcurso del tiempo me llama mucho la atención. Los israelitas llegaron simplemente a actuar como si lo que a Dios le importara era simplemente las ofrendas. Entonces ellos normal siguieron todos los días llevando su ofrenda y listo, se iban. Volvían al día siguiente, llevaban su ofrenda, las dejaban, se iban. Y esto se convirtió en una costumbre para ellos. Y simplemente empezaron a pensar que a lo que a Dios le importaba eran las ofrendas y los sacrificios más que la actitud del corazón. Y Dios nota esto. Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. Las profundidades de nuestro corazón las conoce. Así que Él lo nota, ¿verdad? Y Él vio que el pueblo se acostumbró a sacrificar, a ofrendar, pero no había más allá. Y esto es lo que dice luego. Malaquías 1, 6, 8. Los hijos respetan a sus padres y los esclavos respetan a su amo. Y miren lo que dice Dios. Yo soy ambas cosas para ustedes. Yo soy su padre y soy su amo. Y sin embargo, a ustedes los sacerdotes no me respetan. Me tratan como si no valiera nada. Más adelante dice, ustedes los sacerdotes se defienden y preguntan, ¿por qué nos acusa Dios? ¿Cuándo le hemos faltado el respeto? ¿Cuándo le hemos ofendido? Y Dios les responde, me ofenden cuando desprecian mi altar, cuando me presentan como ofrenda animales impuros, que no valen nada porque están ciegos, cojos y enfermos. Lo que Dios les había pedido hasta este momento eran ofrendas buenas, lo mejor que ellos tuvieran, las primicias de su trabajo. Eso es lo que Dios les estaba pidiendo. En cambio, noten que el pueblo simplemente, como estaba pensando que a Dios solo le importaban las ofrendas, que cumplieran con llevar algo, desestimaron eso y comenzaron a llevar lo peor que tenían. Y les dice, ¿no creen que eso está mal? Si esos mismos animales se los ofrecieran a su gobernador, se ofendería y no lo aceptaría. Y después de presentarme esa clase de ofrendas, les dice Dios, todavía esperan que yo les escuche y les tenga compasión, pues yo soy el Dios Todopoderoso.
Y quiero que les quede claro lo siguiente. Prefiero que se cierren las puertas de mi templo. Ya no me traigan esta clase de ofrendas porque estoy muy molesto con ustedes y no se las voy a aceptar. Nuevamente, muchachos, este pasaje refleja la intención del corazón. La intención con la que el Señor nos pide ir de continuo a su presencia. No es por lo que tenés para dar, porque lo que tenemos no es nada bueno. Pero el Señor te pide dar lo mejor que tenés. Así que todos los días de continuo, de generación en generación, el Señor nos pide acercarnos a Él. Y el pueblo no lo había entendido. Creía que Dios se contentaba con su ofrenda, con sus actos de servicio. Pero cuando falta el arrepentimiento, la fe y el amor, eso nada lo supera. Así que el pueblo perdió el enfoque de lo que era infaltable en su vida, de lo que era sagrado. Comenzaron a ver el templo como un lugar donde ir y devolverse y continuar con su vida. Y esto me llevó a preguntarme cuántas veces nosotros tenemos esa actitud de los sacerdotes, pero cuando le faltaba a Dios y trato de orar, oro, voy a la iglesia, pero cuando le faltaba a Dios y trato de dedicarle lo mejor de mis días, lo mejor de mi tiempo, si aparto un tiempo. Pero noten que siempre hay algo que tenemos que rendir al Señor y esa es la razón por la que Él nos pide ir todos los días a su presencia. No podemos quedarnos con nada. Y esto es lo que al pueblo le costó entender. A veces convertimos nuestra relación con el Señor como rutina, como algo ordinario, como si ya fui, oré y continúo con mi vida. Pero ¿cuándo fue la última vez que realmente le ofreciste lo mejor al Señor? Los sacerdotes estaban seguros que estaban dando lo mejor. Estaban seguros que no les estaban faltando el respeto. Pero Dios se percató de algo, no estaba contento con lo que estaban ofreciendo. Así que a veces, muchachos, es necesario evaluar si le estamos faltando el respeto a Dios en algo, con nuestras acciones, con nuestras ofrendas. Y ya hoy en día no llevamos ofrendas como este pueblo las solía llevar, que más adelante quiero enseñárselas, para que podamos comprender de qué trataba todo este ritual, por ejemplo, por así decirlo, que Dios les pedía hacer. Así que, en realidad, lo que estamos dando a Dios, ¿qué son? ¿Están siendo ofrendas cojas, enfermas, huecas, oraciones vacías, como este pueblo lo estaba haciendo? Hay que preguntarnos eso. Porque cuando no lo hacemos, es ahí cuando nuestro amor hacia Dios se convierte en costumbre. Y vamos a ver entonces qué es cuando el amor es costumbre. El amor es costumbre cuando hacemos algo para recibir otra cosa a cambio. Y es aquí cuando le decimos, Señor, por favor, saname, ayúdame y te prometo que voy a... Señor, por favor, ayúdame y no lo voy a volver a hacer. Señor, es la última vez. Servimos por compromiso. Quizás diste tu palabra y decís, ala, ¿y ahora cómo le digo al pastor que ya no quiero? ¿Cómo le digo al pastor que ya no puedo llegar, que ya no me gustaría estar en ese lugar? No le dedicamos el tiempo a Dios que se merece. Vamos y simplemente quizás destinan hoy para venir a la iglesia, pero ¿qué pasa con el resto de la semana? ¿Qué pasa con el resto de los días? ¿Estás orando? ¿Estás adorándole al Señor? ¿Estás dándole lo mejor con tus acciones? Esas son las ofrendas que nosotros le damos a Dios. No tenemos celo por Dios. También el amor se vuelve costumbre cuando somos indiferentes y fríos, cuando obedecemos a medias, cuando andamos en sus caminos pero convivimos con prácticas desagradables, cuando oramos pero no disfrutamos su presencia. Todo esto, muchachos, se convierte en costumbre cuando hemos dejado de sentir verdaderamente el gozo, por ejemplo, de venir a su casa. Cuando nosotros entendemos realmente lo sagrado que es estar en la presencia del Señor. Y la presencia del Señor no solo está hoy aquí, está donde ustedes le busquen, en lo íntimo de su habitación, de camino al trabajo, del camino a la universidad, en el baño donde oren. Ahí está la presencia del Señor. Donde ustedes estén, donde ustedes clamen por Él, ahí está el Señor. Entonces nos acostumbramos simplemente a ir, pero no disfrutarlo.
y dejamos de ver a Dios, su presencia, como lo sagrado que es. Y es por eso que a veces, no sé, pero tenemos que decirles, ¿por qué no orás? ¿Por qué no levantas tu mano? ¿Por qué no das un grito para el Señor? Y parece chiste. Pero hemos dejado de ver lo sagrado que es estar en la presencia del Señor. Y hoy es un día sagrado y es la cita que el Señor ha hecho para tu vida. ¿Lo estás disfrutando? ¿Estás disfrutando estar en su presencia, escuchando su palabra? No podemos dejar de ver a Dios como sagrado y verlo como rutinario. Así que esta es una lista, pequeña lista, de cuando el amor se vuelve costumbre. Y debemos de estar atentos y advertidos. Así que el amor se vuelve costumbre cuando en realidad todo te pesa hacer. Cuando sentís que Dios ya no te habla, cuando sentís que venís a la iglesia pero te vas sin nada. Cuando sentís que estás acá pero tu mente está pensando en otro lado, en lo que tenés que hacer mañana, en lo que no hiciste, en lo que tenés que vender, en lo que tenés que hacer. Lo sagrado, muchachos. Pensar en lo sagrado. Si estás acá, la presencia de Dios está acá. Su presencia es sagrada. Así que tenemos que dejar de hacer lo que estamos haciendo. Si estás pensando en otra cosa, sagrado, Dios está en este lugar. Así que quiero que miremos a 3 personas que en realidad su amor se volvió costumbre. Yo decía, ¿habrá en realidad personas a las que se acostumbraron simplemente a servir a Dios? Y en realidad las encontré. Y quizás ustedes van a asustarse, pero uno de ellos era Salomón. Miren lo que dice la Biblia sobre Salomón. Salomón amaba al Señor y cumplía los decretos de su padre David. Es decir, todo lo que Dios le dijo a David que tenía que hacer, su ley, la cumplía perfectamente. Sin embargo, dice la Escritura, también iba a los santuarios paganos para ofrecer sacrificios y quemar incienso. ¿A quién estamos viendo ahí? Estamos viendo a una persona que amaba a Dios por sobre todas las cosas, pero tenía prácticas que no eran de agrado al Señor. Estaba siendo infiel a Dios. Lo amaba, pero también iba a adorar a otros dioses. Veamos al segundo, Jehú. Jehú era un rey de Israel. El Señor le dijo, hiciste bien, obedeciste lo que te ordené. Pero Jehú no fue cuidadoso en cumplir con la ley del Señor de todo corazón. No dejó de cometer el pecado de Jeroboam que llevó a pecar a Israel. Aquí estamos viendo la misma repetición. Pueblos que iban tras otros dioses. No era lo que Dios esperaba. Dios esperaba que le amaran de todo su corazón, que reconocieran que Él era su único Dios, que reconocieran que si todos los días tenían que ir a su templo, era porque Él era el único Dios, era porque no había otro lugar a donde ir. Sin embargo, estas 2 personas que llevamos hasta el momento, le amaban, pero hacían cosas totalmente diferentes a lo que Dios le agradaba. Veamos al tercero, que es el pueblo de Israel. Trataron de ocultarle a Dios un mal comportamiento y construyeron otro altar de adoración, tanto en las ciudades grandes como en las torres de vigilancia. El pueblo de Israel en su corazón dijo, Dios no nos está viendo, Dios escapó del país, Dios no está en este lugar. Pero las escrituras dicen que Dios lo supo, Dios lo vio y vio en sus corazones que estaban teniendo prácticas de adivinación, prácticas de consulta a otros dioses. Entonces, aquí vemos, muchachos, a 3 personas, en la que uno amaba a Dios, otro que le obedecía y un pueblo que decía ser uno, pero en realidad era otro. 3 personas que andaban en los caminos de Dios, pero convivían con prácticas que eran desagradables para el Señor. Y al Señor no lo podemos engañar. Es por eso que les decía, ¿qué clase de ofrenda estamos dándole? ¿Estás verdaderamente concentrado en disfrutar su presencia, en rendirle una oración de amor, de agradecimiento? Dios lo conoce todo y no podemos engañarle. Dios sabe cuando le amamos, pero cuando también amamos otras cosas. Dios sabe cuando le amamos y confiamos en Él, pero también confiamos en lo que dice el horóscopo, por ejemplo. No está bien. Así que esta es la idea. Andar en los caminos del Señor, porque sabemos que necesitamos rendirle cosas a Él, necesitamos reconocer que todos los días hay algo de nosotros que está mal y necesitamos entregárselo.
Y con esto, recién yo acababa de leer esto sobre Salomón, donde dice que andaba en sus caminos, pero totalmente fuera de lugar. Y por la tarde, ¿verdad? En la mañana yo leí eso, por la tarde estaba viendo una serie ahí mexicana, y ya iba bastante adelantada, ya casi que estaba por terminarla, pero no había salido algo. En el momento que yo empecé a ver la serie, a los minutos, sale un incesto, o sea, 2 hermanos a punto de tener relaciones sexuales. Inmediatamente la detuve. ¿Y saben qué se me vino a la mente? Andar en los caminos del Señor y estás viendo esto. No lo terminé de ver inmediatamente, lo quité, porque fue tanta la palabra del Señor, la corrección que se vino a mí, donde me hizo andar en los caminos del Señor y te permití ver esto. Así que, muchachos, eso es lo salvaje de todos los días, ofrecerle lo mejor de nosotros al Señor. Porque en lo menos pensado, Dios viene, te habla, y no importa si fallaste hoy, Él dice, todos los días puedes venir a mí. Todos los días puedes traerme algo y yo te voy a perdonar. Todos los días puedes entregarme eso que te aparta, que no es de mi agrado, pero te voy a perdonar. Así que inmediatamente voy y le cuento a Fernando y le digo, mira, esto me pasó. Leí la palabra en la mañana y el Señor me corrigió con esto. Y fue bonito sentirme corregida por Dios. Fue bonito que el Señor me dijera, no está bien, me está amando, pero eso no está bien. Me está amando, pero lo que está haciendo no puedes verlo. Y lo mismo, muchachos, va para ustedes. Hay prácticas que necesitan abandonar. Hay amistades que necesitan abandonar. Hay cosas que están viendo que necesitan dejarlas de ver. Hay asuntos del corazón que necesitan resolverlos. Son prácticas que no le agradan al Señor. Y con todo esto, lo que les quiero decir es que aún así, aunque nosotros fallemos, aunque cada día haya algo que desagrade a Dios, que cada día haya algo que nos aparte de Él, cada día también hay algo que nos acerca a Él. No podemos hablar de pecados, no podemos hablar de faltas, sino podemos hablar también del perdón. Todos los días el Señor te perdona y sigue proporcionando los medios para que le ames, sigue proporcionando los medios para que te puedas acercar a Él. Así que vamos a estudiar 5 cosas que el pueblo de Israel tenía que hacer para acercarse a Dios. Estos eran los medios, era todo un ritual. El primer medio era la expiación. Acá lo que Dios quería decir, miren, el pecado es sumamente contrario a lo que a mí me agrada. Va contra de lo que yo soy. Así que el hombre que peca merece la muerte. Esto es lo que Dios decía. Y por eso les pedía llevar ofrendas de expiación. La sangre en sí no tiene ningún significado, ¿verdad? En ese momento donde ellos ofrecían animales, corderos, era simplemente un símbolo de limpieza, era un símbolo donde ellos podían quedar limpios y puros delante del Señor. Y sin posibilidad de expiación, la ley permanecería nula, o sea, es decir, no podríamos acercarnos a Dios. Y si no fuera por el sacrificio, quedaría anulada toda posibilidad de que el hombre esté cerca de Dios. En ese momento, si el pueblo de Israel no hacía expiación, no mataba un animal, no ofrecía algo, no había manera de que ellos se pudiesen acercar a Dios. La segunda cosa que tenían que hacer era consagrar. Traían ese animal y Dios les pedía que colocaran su mano en su cabeza, en su cuello. Eso era símbolo de que estaban diciéndole al Señor, Señor, esto me representa y yo te pertenezco. Eso era lo segundo que ellos tenían que hacer. Lo tercero era la mayordomía. Y acá ellos tenían que llevar una ofrenda al Señor y prácticamente decir, Señor, te devuelvo de lo que me has dado, te doy de las primicias que tengo, porque reconozco que tú me las has dado. Y reconocían por medio de esa ofrenda que el Señor les había dado lo que tenían. Lo cuarto que tenían que hacer por medio de ofrenda o sacrificio, ¿verdad? Cuarto medio que ellos tenían para poder acercarse a Dios era la comunión. Era una ofrenda voluntaria en acción de gracias por el recibimiento de cualquier bendición que ellos hayan recibido. Así que con esta ofrenda ellos decían, Señor, te amo
Gracias por haberme dado esta bendición. Y ese era el medio por el que ellos recibían, ¿verdad?, la comunión con el Señor. Y lo quinto era la adoración. La idea con esto, muchachos, era rendir culto a Dios, reconocer que de Él dependían, reconocer que es a Él a quien le debían el honor y la gloria y todo eso que tenían que hacer. Pero cuando Jesús vino a morir por nosotros y se ofreció por nuestros pecados, este medio no cambió, cambió la forma, pero no el medio. Nosotros, por medio de Jesús, también seguimos siendo limpiados, necesitamos ser consagrados, necesitamos la mayordomía, reconocer la mayordomía de Dios en nuestra vida, necesitamos la comunión y necesitamos adoración. Les comentaba estas prácticas que el pueblo de Israel tenía que hacer para acercarse a Dios, para que puedan comprender que Jesús agregó una más y agregó la oración. La oración es la puerta que nos une al Señor. Ahí ya no hay nada que pueda dividirnos. Está vos y el Señor. Por cuanto aceptaste a Jesús, por cuanto crees que por su sangre fuiste limpio, entonces tenés acceso libre al Padre. Pero ¿saben cuál es el detalle? Esta práctica de la oración muchas veces nos quedamos ahí, orando, sin reconocer que necesitamos de las otras 5. La oración aceptable al Señor se relaciona también con expiación, con la consagración, con la mayordomía, con la comunión. Pero muchas veces nos quedamos en oración como una oración vacía, típica y de peticiones. ¿De qué están llenas tus oraciones? Y quiero que hoy salgan de acá comprendiendo esto. Lo sagrado que es al Señor, los otros medios también para poder acercarnos a Él. No solamente una oración de petición. No sé cuál sea tu petición y no está mal que se la ponga al Señor, pero no te podés quedar ahí. Todos los días tus oraciones deben de ser así. Decirle, Señor, reconozco que necesito tu sangre, que por tu sangre me perdonas, me limpias, me purificas. Señor, reconozco que necesito consagrarme a ti, que te pertenezco, que no hay otro Dios fuera de ti. Reconozco, Señor, que todo lo que tengo es tuyo, que no hay nada que yo pueda conseguir por mis medios. Y mediante la comunión nosotros damos gracias también. Señor, gracias por lo que tengo hasta hoy y gracias por lo que aún no he recibido. Nuestras oraciones, muchachos, deben de estar llenas de eso. Tienen que estar llenas de adoración también. Reconocer que de Él dependemos, que su voluntad va a ser lo primero en nuestra vida. Pero no simplemente una oración de petición. Quiero invitarles esta noche a que no se queden ahí. Es necesario ir al Señor como Jesús lo hizo. Jesús en una oración nos ejemplificó cómo debemos de orar. Y incluyó toda esta. Necesitamos ser perdonados cada día de nuestros pecados. No importa cuándo fue la última vez que hiciste la oración que usualmente hacemos acá de aceptación. Pero diario tenemos que reconocer que necesitamos su sangre para ser limpios. Diario tenés que ir donde el Señor y decirle, Señor, perdóname. Aunque no sepamos a veces en qué fallamos, no cometamos el mismo error que los sacerdotes. Señor, ¿cuándo te he ofendido? ¿Cuándo hice algo que no te agradaba? Todos los días de continuo, donde el Señor, perdóname. Si una palabra que ofendió a alguien, si dije algo que lastimó a otra persona, si hay alguien a quien no he perdonado, por favor, que tu sangre me limpie. Señor, reconozco que todo lo que tengo viene de ti. Señor, reconozco que te necesito. Consagración, comunión, expiación, mayordomía. De eso tienen que estar llenas nuestras oraciones. Y es así, muchachos, como no podremos confundir nuestro amor con costumbres hacia el Señor, porque todos los días, si nosotros vamos donde el Señor y solo nos acostumbramos a una oración rápida como quien bendice los alimentos y simplemente decimos, Señor, gracias, bendice a mi familia, bendice, ¿qué relación estás teniendo con Él? Nosotros no tenemos que orar para obtener lo que queremos, oramos para relacionarnos con el Señor. Ese es el punto de todo este mensaje.
Lo que el Señor quería enseñarle al pueblo de Israel era, vas a traerme ofrenda, vas a traerme lo mejor de vos. Pero eso no va a ser lo importante, va a ser la actitud de tu corazón. Va a ser el motivo por el cual te acercas a mi presencia. Y hace algunos sábados miraba a cada uno de ustedes y decía, Señor, ¿cuál será el motivo que los tiene en este lugar? ¿Será que te aman? ¿Será que necesitan algo? ¿Será que necesitan ver un milagro en su vida? Y es ahí donde nació este mensaje. El Señor me dijo, decirles que necesitan volver a lo sagrado, a no quedarse en oración típica de peticiones, sino que necesitan cada día, todos los días, recordar que hay algo que deben entregarme para agradarme. Así que ese es el mensaje, muchachos. No oramos para obtener lo que nosotros queremos, sino oramos para tener una relación con el Señor. El Señor dice que ya sabe todo lo que vos vas a decirle antes de que abramos nuestra boca. Así que si tenés una petición, créeme que el Señor ya la conoce, pero no tiene que ser lo primero en tu vida. Lo primero tiene que ser, Señor, reconozco que necesito de ti. Reconozco que cada día hay algo nuevo que necesito aprender para vivir una vida conforme a ti te agrada. Y me encantó esta frase que encontré, que dice, aquel que vive de pequeñas oraciones, aquel que pocas veces mira la palabra, aquel que pocas veces mira hacia el cielo buscando influencia de arriba, ese será un hombre cuyo corazón se enfriará y se secará. Llegará un momento, muchachos, en donde buscaremos la palabra del Señor y no la vamos a encontrar. No permitamos que nuestros corazones se enfríen, se sequen, a causa de un amor acostumbrado, a causa de seguir andando en los caminos del Señor, pero seguís cometiendo prácticas que a Él no le agradan. Y las prácticas Él te las va a revelar. Si vos vas todos los días continuo a su presencia, diciéndole, Señor, límpiame con tu sangre. Necesito saber tu dirección, necesito saber qué es lo que proviene de ti y hacia dónde tengo que ir. Y estas eran las palabras del salmista. O sea, a veces ni siquiera tenemos palabras para decirles al Señor. Esto es lo que el salmista dijo, Señor, abre mis labios y te cantaré alabanzas. A ti no te complacen las ofrendas ni los sacrificios que deben quemarse completamente. Si así fuera, yo te lo ofrecería. Los sacrificios a Dios son un espíritu quebrantado. Tú no despreciarás al de corazón humilde y arrepentido. Nuevamente, al Señor no le importa cuánto tiempo realmente estás dando a su servicio, no importa cuánto tiempo incluso estás orando, porque podés estar orando, podés estar actuando, pero ¿qué intención hay en tu corazón? ¿Cuál es la actitud con la que lo estás haciendo? Podés estar buscándole, pero la intención está siendo la correcta. Podés estar amándole, pero tus actos están siendo los correctos. Así que me encantaron estas palabras que el salmista decía. Abre mis labios y te cantaré alabanzas. Tú no necesitas ofrendas, ni holocaustos, ni sacrificios. Tú lo que necesitas, le dice, es un corazón humilde y arrepentido. Y con eso quiero culminar. El Señor, muchachos, está más interesado en lo que hay en su corazón, en tu motivación, en lo que hoy te ha traído aquí, más que en lo que estás necesitando. Más que lo que estás necesitando, porque Él todo te lo va a proveer. Todo cuanto vos necesites, el Señor te lo va a dar. Pero necesitamos antes ir a su presencia, reconocer cuánta necesidad tenemos de ser limpiados, lavados con su sangre todos los días. Y que todo lo que hagamos de palabra, hacerlo como para Él, con amor. Decirle palabras de adoración y reconocer su grandeza, reconocer su gloria y su presencia en nuestra vida. Eso es lo que el Señor espera. Todos los días de continuo, de generación en generación, lo que el Señor te pide eso. Ir a Él con actitud y la ofrenda correcta. No con peticiones huecas, no con oraciones vacías, no con ofrendas enfermas y rencas, como le dijo a los sacerdotes, sino con una actitud verdadera,
con la verdadera intención del corazón.